buenas noches, familia Punto de Encuentro. Hoy estamos conectados con Dios en este jueves, ¿verdad? Y gracias a Dios por este privilegio que nos dan de poder compartir hacia donde llegue esta señal, hacia su casa, donde esté su trabajo. Y Dios bendiga sus hogares, Dios bendiga a su familia, a sus hijos, Dios bendiga a nuestra nación. Hoy en Conectados con Dios, pues un mensaje que se titula Oidores y Hacedores de la Palabra de Dios, ¿verdad? Así que tenga su Biblia en mano, tenga su Biblia en mano porque vamos a estudiar un pasaje que nos lleva a hacer la palabra en acción, ¿verdad? No sin antes, mis hermanos y hermanas, quiero que oremos, dediquemos este tiempo al Señor, dediquemos que el Espíritu Santo sea el que nos hable. Y al final de esta reflexión, pues vamos a dar unos anuncios, esté pendiente, ¿verdad? De las actividades como la Iglesia a Punto de Encuentro aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Y estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Así que aproveche estos minutos, ese tiempo, aparte ese lugar en su casa, en familia, personal como esté, Dios quiere hablar a su vida. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta noche, por estar aquí con nosotros, Dios, gracias porque podemos estudiar tu palabra, Dios. Seres imperfectos somos, pero queremos ir en camino de la perfección, Dios. Sabemos que es un camino difícil, pero queremos sobre todo agradarte, Dios. Queremos ser de esos que no solo escuchan, sino que hacen la palabra de Dios. Padre, te pedimos, Dios, que bendigas a todos los hermanos, mis hermanos que están al otro lado de esta pantalla, Dios, allí en sus casas, en sus celulares, en sus computadoras, Dios, ahí en cualquier dispositivo que estén viéndonos, Señor, bendice las familias aquí, Dios, representadas en el nombre de Jesús. Bendice también nuestra nación, Dios, guarda a cada persona, cada familia, cada hogar que esté vulnerable ante la lluvia. Dios, guarda, Dios, en el nombre de Jesús. Aquel que anda en las calles, que va en su carro, Dios, en su motocicleta, caminando, Dios, en el nombre de Jesús, en transporte público. Bendícele, Dios, guárdale y llévale con bien hasta su hogar, Dios. En el nombre de Jesús, bendice las familias de Honduras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta noche, conectados con Dios, vamos a lo que es estudiar, mis hermanos, esta epístola de Santiago en el capítulo 1. Vamos a, como les decía en el título de esta reflexión, es oidores y hacedores de la palabra. ¿Por qué oidores y hacedores? ¿Por qué no solo hacedores? ¿Por qué no solo oidores? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, algo tiene que transformar en nuestras vidas. Yo no sé usted, cuando escucha la palabra de Dios, si Dios entra, el Espíritu Santo obra en su vida y está redarguyendo, está transformando, está sacando aquello que no es de Él, transformando, renovando, no sé qué, algo tiene que haber, pero la palabra de Dios transforma la vida. Pero si solo somos oidores, como dice la palabra, olvidadizos, oidores que solo escuchan, decimos amén. Pero así como entró por un oído, salió por el otro, en vano estamos, mis hermanos. Entonces, la palabra de Dios tiene que primero ponerle atención, escucharla. De allí de escucharla, reflexionar y ver a uno mismo. Porque también a veces nos gusta ver, cuando escuchamos un mensaje, nos gusta ver, hey, este mensaje le conviene a tal persona o a aquella parte de aquel miembro de mi familia, y no lo vemos hacia nosotros primeramente. Entonces, la palabra de Dios tiene que entrar a nuestras vidas primeramente. Y de ahí, una vez que entra, tiene que haber un arrepentimiento, una transformación, decir, Señor, es cierto, Padre, necesito cambiar. Espíritu Santo, ayúdame porque mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Y ahí es cuando Dios está renovando,
está haciendo algo nuevo, pero también después de hacer algo nuevo internamente tiene que verse en los frutos. Como dice la palabra, por sus frutos os conoceréis, por sus frutos, por mis frutos, los frutos suyos, los míos. ¿Qué obras, qué acciones estamos tomando ante esa palabra que está en nuestras vidas? Así que nosotros necesitamos ser oidores y hacedores de la palabra. Y si yo tiene la Biblia en mano, busque conmigo la epístola de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a estudiar este pasaje desde el 19, versículo 19 hasta el 27. Y así lo titula el apóstol Santiago. Recordemos que Santiago fue uno de los discípulos de Jesucristo y aparte de ser discípulo de Jesucristo, también fue un hermano en carne de Jesús. Fue uno de los hermanos menores de Jesús. Y Santiago, siendo hermano de Jesús y aún discípulo, no significa que tuvo los mayores privilegios solo por ser hermano consanguíneo de parte de su madre María, la madre de ellos dos, sino que Santiago fue un discípulo igual como cualquiera de los 12 que cumplió una misión y ellos fueron lejos de Jerusalén a predicar. Y Santiago es una de las epístolas donde nos lleva la fe en acción y lo podemos ver en el recorrido en todos los capítulos de lo que es esta epístola de Santiago. Podemos ver aquí que dice la fe sin obras es muerta, no gloréis del mañana, y aquí dice con la amistad con el mundo y todos estos pasajes, estas epístolas que Santiago escribió a la iglesia. Así que en Santiago capítulo 1, verso 19, vamos a ir estudiándolo por versículo y dice así, hacedores de la palabra. En Reina Valera dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Fíjense bien cómo inicia Santiago, el apóstol Santiago, este pasaje, esta enseñanza, esta escritura. Por lo tanto, mis hermanos, seamos prontos primeramente para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. O sea que la iglesia en ese tiempo estaba bregando muchas cosas de hablar demasiado, de airarse con el prójimo, y a veces como cristianos se nos olvida que hay que ser más prontos para escuchar que para hablar. Es más prudente estar guardando silencio, escuchando y después hablar. Pero también es aún más prudente el tener esa tolerancia, esa paciencia y ser corto para airarse, lento para airarse y no ser, como dicen, mecha corta. No sé a usted si le pasa eso, que por cualquier cosa se enoja y ya empieza a hablar, porque miren cómo es, cuando uno se molesta, se enoja por algo, puede ser con alguien de su familia, de la iglesia, del trabajo, vecinos, pero si usted se molesta, una vez que se molesta, pues lo que viene es el hablar, el defenderse, a veces hasta insulto. Entonces, por eso el apóstol Santiago dice, seamos primeramente prontos para escuchar, escuchemos primero, escuchemos. De ahí, seamos muy lentos y tardos para hablar y tardos para airarse, pero también dice después en el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Después dice en el verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjense bien, mis hermanos. Nosotros tenemos que, cuando recibamos la palabra, recibirla con mansedumbre. Decir, Señor, yo reconozco mi error. Porque si hay algo que nos aleja de lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestras vidas, es el orgullo
es la altivez de corazón, es el que yo no necesito de Dios, el que yo no necesito de la palabra, yo estoy bien así. Y ese egocentrismo del ser humano es el que nos hace que no entre y no transforme la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero fíjese bien que primero nos dice, desechando toda inmundicia, o sea, botando todo sucio, toda suciedad. Inmundicia es suciedad que nos ha contaminado del mundo. Fíjese bien la palabra de dónde sale, inmundicia. Todo aquello que a veces se nos pega del ámbito donde nos desenvolvemos, sea su trabajo, sea sus estudios, sea con quien se relacione. A veces es más fácil al ser humano que se le pegue lo malo que lo bueno. Así que usted, mi hermano y hermana, tiene que ser la diferencia. Por eso debe ser hacedor de la palabra, ser de influencia hacia otros y no que otros influencien negativamente hacia uno. Usted puede permitir que se influencien positivamente. Es como lo que yo estoy ahorita intentando, influenciar positivamente, pero a través de la palabra, y quien convence es el Espíritu Santo. Pero a veces es fácil contaminarse cuando hay malas relaciones, cuando hay relaciones como llamamos tóxicas, y eso no ayuda a que la palabra entre. También dice abundancia de malicia. Abundancia de malicia es toda esa maldad de corazón. Y usted puede decir, yo no soy malo, yo soy bueno, pero siempre el ser humano tiene algo carnalmente, por decirlo así, que aleja lo espiritual. Y siempre hay algo que nos está afectando. Ahora, cuando la por lo que haces en mi vida. Dice después dice en el versículo 22, ahora viene el versículo clave de este estudio, de esta reflexión. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nos dice la palabra, sed hacedores y no solo oidores. ¿De qué nos sirve, mis hermanos, decir amén, ir al culto, a la iglesia, escuchar esa palabra, pero no ponerla en práctica? ¿De qué nos sirve cuando la leemos en nuestra casa, hacemos una reflexión, tenemos tal vez nuestro devocional a solas con Dios, pero cuando estamos afuera no lo reflejamos? Tratemos de reflejar, mis hermanos, la palabra de Dios, porque a veces, le voy a decir algo, nosotros más predicamos con nuestro testimonio que con nuestra boca. A veces la gente quiere ver una prédica vivida, una prédica en acción, que tal vez una prédica hablada suya. Usted tal vez puede evangelizar a alguien, puede compartir su fe, y eso está bueno, es correcto. Es un deber de todo cristiano compartir nuestra fe a nuestro prójimo. Pero a la par de compartir nuestra fe, tenemos que vivir nuestra fe y demostrar nuestra fe con las obras, ¿verdad? Digamos, si algún prójimo suyo, sea familia, vecino, del trabajo, estudio, tiene alguna necesidad, dice la palabra de Dios que no le diga ve y sáciate, no. No tampoco le diga voy a orar para que Dios obre. Bueno, si en nosotros depende y si nosotros podemos apoyar a esa persona, apoyémosla. Esa acción va a valer más que cualquier prédica suya. Así que en este versículo 22 dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, primero escuchemos, que Dios obre en nuestra vida, que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, y de ahí nosotros ponemos la palabra en acción, decirle, Señor, esto que aprendí, ayúdame a vivirlo, no con mi fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va bien haciendo algo nuevo en su vida.
y las personas van a ver la diferencia. Y cuando miren, usted es diferente, ya no es el mismo de antes. Usted ahora es más prudente, ya no habla tanto. Usted ya no miro que dice malas palabras o no sé, malas acciones, o lo miro más alegre, ya no lo miro tan enojado, no sé cuántos frutos del Espíritu podemos demostrar hacia nuestros prójimos en nuestro andar diario. Desde que estamos en la casa, a los primeros que debemos demostrar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a la familia con que vivimos. Ahí es donde debemos demostrar la palabra, ver el cambio. Y cuando le digan a usted, yo miro algo diferente en usted, algo bueno, algo positivo, dele la gloria a Dios y diga, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque también lo pueden adular a usted y decir, uy, qué buena persona es, qué buen hombre, qué buena mujer es, qué buen joven es. Pero usted tiene que decir gracias, pero eso es gloria a Dios, es gracias a Cristo que está en mí, porque ya no soy yo, ya no es mi viejo hombre, ya no es mi vieja manera de ser, no es mi viejo yo, sino es un nuevo yo renovado, porque es Jesús en nuestra vida. Y después dice en el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Después sigue ahí mismo, en el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la verdad, la de la libertad, perdón, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Fíjese bien, mi hermano y mi hermana, esto hasta una promesa trae. Dice la palabra que la Biblia, la palabra de Dios, este mensaje que ha llegado, que ha corrido sangre de siervos de Dios y siervas de Dios, desde los apóstoles y la iglesia primitiva, y cuánto más predicaron por tantos países hasta llegar a nuestras manos. Esta palabra tiene que ser valorada. Valorada primeramente porque viene de Dios, está inspirada en Dios. Es una palabra, la Biblia la han querido deshacer, la han querido menospreciar, han querido decir que se contradice y no se contradice. Y eso que fue escrita por diferentes autores en diferentes tiempos de años, miles de años de diferencia. Pero la palabra más bien se cumple, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Lo que se dijo, lo que se dirá y lo que vendrá. Aquí está escrito. Y esta palabra tenemos que valorarla no solo porque es de Dios, inspirada por Dios, sino porque muchas vidas dieron, se sacrificaron, fueron mártires para que llegara a nuestro lenguaje y a nuestras manos. Y a veces menospreciamos la palabra. Y dice la palabra de Dios que si nosotros consideramos, dice que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo. Es como cuando nosotros nos vemos a un espejo. Yo aquí tengo un espejo cerca de mí, me veo en la mañana, me peino, me peino en lo que pueda peinarme, y a veces los varones se echan gelatina, las mujeres crema y tantas cosas que se echan en el cabello para que estemos bien presentables. No solo el cabello, sino que vemos si estamos bien afeitados, los dientes, cuántas cosas en nuestro rostro queremos arreglar, y las mujeres más, ¿verdad? Con su maquillaje y todo, arreglarse bien para salir. Pero imagínese que usted solo se ve una vez y usted dice, con eso me basta. Y así está todo el día. Y ahora imagínese esto, solo se ve una vez. ¿Qué pasaría? Yo le hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si usted solo se ve al espejo una vez a la semana? ¿Cómo andaría usted si no se viese al espejo durante todos los días? O yo no sé cuánto se ve usted al espejo. Los varones pues nos vemos menos, eso por lo general, ¿verdad? Nos vemos menos al espejo.
Y es a veces importante verse al espejo, porque cuando uno come a verse, va, y lavarse el diente, cuántas cosas, va. Pero, ¿qué pasaría, mis hermanos y hermanas, si solo una vez a la semana nos viéramos al espejo por un rato y después ya no lo volvemos? ¿Verdad que andaríamos bien desarreglados? No sé, de alguna manera, ¿verdad? Así pasa, hermanos y hermanas, cuando solo leemos la palabra de Dios una vez a la semana. Vemos, nos arregló la palabra en nuestro interior, nuestro ser interior, hizo la obra en nosotros, pero la cerramos y ya no la volvemos a ver en toda la semana. Y ahí somos, nos convertimos, como dice aquí, es en oidores olvidadizos, porque solo vimos la palabra una vez y no dejamos que obre a diario en nuestra vida. Entonces, si usted se ve a diario en un espejo y se ve varias veces, pues así mismo debemos de ver la palabra de Dios, porque la Biblia, la palabra de Dios, es el espejo del alma, es el espejo que nos refleja cómo estamos. Y no solo eso, nos muestra cómo estamos y no nos condena solamente, sino que nos dice, hey, yo puedo hacer algo en ti. ¿Y quién lo hace? Jesucristo con su sangre preciosa. Y aparte de ello, Jesús nos dejó el Espíritu Santo que puede obrar en nuestras vidas, pero ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado que la gente dice, no, es que yo no voy a la iglesia o no me acerco de Dios porque quiero arreglarme primero, quiero cambiar y cuando cambie voy a ir a la iglesia? Y no es así, es un error. Primeramente, vamos a Dios y Dios es el que nos transforma en nuestras vidas en su Espíritu Santo. Nosotros mismos no vamos a poder cambiar. Hay gente que tal vez lo ha podido hacer, pero eso es temporal. Pero quien nos cambia y nos renueva constantemente mientras nosotros estamos siendo oidores y hacedores de la palabra es Dios por medio de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, cuando nos vemos en la palabra de Dios, una vez que lo hagamos, y repito de nuevo, Dios transforma nuestra vida. Y después de transformar nuestras vidas, tenemos que reflejarlo en nuestras acciones. Es cierto, es muy complicado a veces morir al viejo yo, a la manera vieja de ser. Hay gente que le gusta decir, yo así nací y así voy a morir. Y eso no es de Dios. Dios no quiere eso. Porque nacimos en pecado y a veces cada quien tiene su temperamento, cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su forma de ser. Pero entre esa forma de ser hay cosas positivas y negativas. Y cuando queremos cambiar y quitar a un lado lo negativo, podemos hacerlo, sí, es cierto. Hay mucha gente que da charlas de motivación y puedes hacer esto, tú lo puedes hacer, pero realmente, mis hermanos, solo Dios puede transformar la vida humana y puede hacer algo nuevo. Solo Dios puede hacerlo con el poder de su Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Y dice más adelante, vamos a seguir, vamos a volver a leer el 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el que mira atentamente, fíjense bien, el mirar atentamente es escudriñar las escrituras. Y dice después, en la perfecta ley, esta ley es perfecta. Esta no se equivoca. Esta nos dice cómo estamos. Es el mapa de la vida, es el espejo del alma. La de la libertad, fíjense bien, Santiago dice, la de la libertad, no de la condenación. Dios no trajo la palabra de Dios para condenarnos, sino para traer libertad a nuestra vida. El pecado es que nos condena. La palabra de Dios nos liberta. Amén. Y dice después, y perseveramos en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra que Dios nos envió a cometer aquí en este mundo, ¿verdad? Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, yo espero que usted lo haya hecho, y si usted no lo ha hecho, pues entregue su vida a Jesús y Él va a hacer algo nuevo en su vida, va a ser una nueva criatura. Dice que
De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted es una nueva criatura, y se vuelve hijo o hija de Dios, y, y Dios la adopta como hijo suyo para ser de la familia de la fe, entonces nosotros nos queda una misión en esta tierra, y es compartir esa fe en palabra y compartirla en acción, esa fe en acción. ¿Y qué puede ser en acción? Digamos, si su vecino está cayendo goteras, ¿verdad? Y, y esa gotera usted puede ayudarle de alguna manera en el techo, no sé, de alguna manera. Usted hágalo, hágalo y va a haber un cambio en ese vecino. Y usted dice que no me simpatiza, como dicen ahí. Es que no me cae bien. No, es que nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que ser la diferencia. Si usted ve que puede auxiliar, que puede apoyar a alguien, que puede, si lo mira triste, no sé, en su trabajo, cuántas personas cargadas pasan, alguna amistad suya y le dice, hey, cuenta conmigo. Póngale la mano en el hombro y dígale, cuenta conmigo, aquí estoy. Puedo orar por ti, pero también, si puedo apoyarte en algo, aquí estoy. Hágalo, hágalo, porque ahí es donde usted es un hacedor de la palabra. Después dice, en el 25 siempre al final dice, no siendo oidor olvidadizo, sino que dice de la libertad y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Yo no sé cuántos quieren y cuántos aquí que están conectados en esta reflexión de hoy jueves, cuántos quieren ser bienaventurados. Bienaventurado, mi hermano y hermana, significa dichoso. Dichoso significa que le va a ir bien. Bienaventurado es que andará por un camino y Dios estará respaldándolo. Bienaventurado es aquel que aunque vengan las tormentas, aunque vengan las dificultades, esa vida no caerá porque está cimentada a los pies en la roca que es Jesucristo. Bienaventurado es que le irá bien y le irá muy bien. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Y dice que será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, todo lo que usted emprenda, mi hermano, si usted se vuelve hacedor, primeramente oidor de la palabra, que transforme su vida, y dice, de ahí se vuelve usted hacedor de la palabra, déjeme asegurarle que usted va a ser bienaventurado en todo lo que haga. En todo lo que haga, dice la palabra. Si, es más, si usted tiene un resaltador y ahí subraye eso, marque esa palabra, dice, este será bienaventurado en todo lo que haga. Qué bendición es esa, ¿verdad? Que aún Dios nos recompensa por hacer su palabra. Esa es una promesa. Dios nos recompensa por hacer su palabra. Y dice después en el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Fíjense bien que Santiago, el apóstol Santiago, recalca nuevamente sobre lo que es el frenar la lengua. Yo creo que el apóstol Santiago miraba mucho chisme y murmuración en la iglesia, donde él sembró, donde él predicaba, donde él mandó esta epístola, ¿verdad? Y él dijo, aquí hay algo que hay que corregir. Y aquí yo miro que mucho hablan y poco hacen. Mucho palabra bonita y nada de acción. A veces también palabras feas y acciones malas. Y dice que si alguno se cree religioso, oh sí, dice, se creen buenos religiosos. Y mire que esta palabra religioso pocas veces se menciona en la Biblia. Pero dice religioso es un devoto a hacer la voluntad de Dios. Y dice que si alguno se cree así, así como lo que son los fariseos, ¿verdad? Y que hablaban mucho de la ley de Dios y de Moisés, y que se sabían mucho los escribas y fariseos.
¿verdad? Pero no se les miraba acción, no se les miraba esa palabra en acción de misericordia y bondad. Y dice que, y si no frenan su lengua, sino que engañan a su corazón, o sea, cuando uno no frena su lengua y más bien hace daño con lo que decimos y con lo que hacemos, más bien dicen que eso es vano. La religión es vana, de nada sirve decirse que somos cristianos, de nada sirve decir que vamos a la iglesia y si no frenamos nuestra lengua para decir lo malo. Tengamos cuidado. Qué fácil es hablar mal del prójimo, qué fácil es hablar mal, no sé si de sus familiares, de sus vecinos, de tu trabajo, de sus hermanos en Cristo. Qué fácil es, pero ¿por qué no cambiamos eso, mis hermanos, y empezamos a ver las virtudes de los demás? Empecemos a hablar bien. Cuando alguien le venga a hablar mal de alguien, usted dígale, pero sabe que esa persona es imperfecta como usted y yo, pero tiene unas buenas virtudes. Toda persona tiene buena virtud. Y mejor frenemos esa lengua y pongamos por obra lo que Dios ha enseñado en nuestra vida. Porque dice después, en el verso 27, dice así, la religión pura y sin mácula, mire bien, cuando alguien le hable de cuál es la verdadera religión, y cuando usted le diga, y es que el cristianismo, usted cree que es la verdadera religión, pues mire, déjeme decirle que cuando la Biblia habla de religión, dice que la religión pura y sin mácula, o sea, sin imperfecciones, delante de Dios, el Padre es esta. ¿Y cuál es? Lea conmigo, visitar a los huérfanos. ¿Quiénes serían los huérfanos? Personas que están sin padre, sin hogar, ¿verdad? Qué bonito fuera que toda la iglesia en Honduras visitara, ¿verdad? Esos orfanatos. O tal vez hay huérfanos, hay, a veces hay huérfanos también espirituales. Hay personas que están sin pastor y necesitamos visitarles. También hay muchos hijos desamparados, que tal vez sus padres emigraron y se fueron a otro país y quedaron huérfanos, solo quedaron con la abuela o los tíos. Ahí es Dios cuando dice, visitémoslos, visitemos a esos que se sienten desamparados, porque dice la palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaron con todo, Jehová me recogerá. Y dice después, y a las viudas en sus tribulaciones, a las viudas en sus tribulaciones. En tiempos bíblicos, los más afectados en ese tiempo eran las huérfanos y las viudas. ¿Por qué? Porque había tanto huérfano y tanta viuda en ese tiempo. Recordemos que también estaba el Imperio Romano, que el Imperio Romano era cruel y si él miraba que le hacía una mala mirada a un soldado romano, le hacía una mala mirada a un judío, pues los eliminaban y ¿quién quedaba? Quedaban los niños sin padre y las mujeres sin su marido, sin su esposo. Entonces quedaban desamparados. ¿Quién llevaba el sustento? En los tiempos bíblicos el padre llevaba el sustento, pero ya no está el padre. Entonces, recordemos que la palabra va acoplada a ese tiempo, pero también se acopla al tiempo nuestro. ¿Cuántas mujeres desamparadas hay hoy? Igualmente puede ser que no sean viudas, pero puede que sea que son madres solteras. Pueden ser también que su esposo se fue del país y ya no está con ellos. Tal vez ya ni siquiera le provee a la casa. Entonces, la palabra de Dios dice, visitemos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y después dice, guardarse sin mancha del mundo, guardarse sin mancha del mundo. O sea, no te contamines con el mundo. Como hablaba al inicio, no dejes que los demás sean influencias negativas, sino más bien tú sea influencia positiva hacia los demás. Mis hermanos, esta reflexión
Yo le pido que si usted puede volverlo a leer, lea la palabra, la escritura. Si quiere escudriñarlo aún más, hágalo. Pero en el tiempo que estamos acá, mi intención es más que todo que valoremos lo que es la palabra de Dios. A los chicos de Punto Teens, que son los adolescentes de Punto de Encuentro, les decía que esta reflexión se las iba a compartir unos domingos pasados, pero no pudimos, ¿verdad? Por otras situaciones, pero que hoy se las compartía. ¿Por qué? Porque en este mes la serie es Viviendo la Palabra de Dios, viviendo la Palabra de Dios. Que valoremos la Biblia, porque es cierto, en Honduras, en este mes de septiembre, estamos en el mes de la Biblia. Y muchos dicen que el porcentaje de cristianos está creciendo en nuestro país y gloria a Dios. Pero también no solo debe ser crecimiento en membresía, de que muchos asisten a iglesia y que muchos se congregan. Eso es bendición y eso es gloria a Dios, pero también este mundo necesita ver un cristianismo en acción, un cristianismo que demuestre su fe en obras, que demuestre su fe en acción, que demostrémosle, prediquemos con nuestros hechos y después con nuestras palabras. Prediquemos lo que hemos visto en la palabra de Dios y no solo la miremos un fin de semana, sino miremosla a diario, así como nos vemos al espejo a diario. Miremos la palabra de Dios a diario para que obre en nuestras vidas y eso que Dios nos habló a diario lo pongamos por obra, porque hoy en día la gente necesita ver una fe en acción y esa fe en acción va a hacer que esas personas vengan a los pies de Cristo. Y esa fe en acción va a hacer que la gente se congregue y busque la palabra de Dios. Porque esto va a ser un efecto multiplicador. Usted enseña con sus hechos y con sus palabras. Y esa persona que escucha va a hacer lo mismo y eso se va a reproducir y va a crecer. Y la palabra va a llegar a todo rincón, por muy oscuro que sea, de esta nación. Ahí va a llegar la palabra, porque la luz donde más debe alumbrarse en medio de las tinieblas. Así que si usted tiene un ambiente hostil en su trabajo, si dice es que mucha gente mundana, que cuántas cosas hablan y que picardías y cuántas cosas malas, pues déjeme decirle que ahí lo mandó el Señor para que usted sea sal y luz en ese lugar y usted sea la diferencia. Y aunque tal vez se burlen de usted, pero el día de mañana esos compañeros de trabajo o de estudio, compañeros de clase, van a necesitar una oración, van a necesitar una mano amiga y ahí va a estar usted dispuesto a ser un hacedor de la palabra de Dios. Así que esta reflexión termino nada más diciendo que vivamos la palabra de Dios, mis hermanos. Lleve la Biblia en este fin de semana, llévela a diario, ábrala a diario. No solo la abra hoy, jueves, mañana, en cualquier momento de su vida, abra un espacio. Recuerde, así como nos miramos en el espejo, así miremos la Biblia. Y yo diría aún más, así como miramos el celular, creo que lo vemos más que el espejo. Algunos que usan hasta el celular como espejo. Yo eso he notado más en los adolescentes. Usan mucho la fotografía selfie como espejo. Pues ahí, cuando tú te mires como un espejo, recuerda que también necesitamos el espejo del alma, que es la palabra de Dios, para que arregle nuestras vidas con el Espíritu Santo, la sangre de Cristo que obra en nuestras vidas y nos transforma, nos renueva. Y Él va a obrar en nuestras vidas para que nosotros obremos hacia nuestros prójimos también. Primero ante Dios, recordemos que todo lo hacemos, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Así que quiero cerrar con esta reflexión, quiero hacer una oración y después de la oración voy a dar unos anuncios en estos pocos minutos que nos quedan de conectados con Dios. Así que oremos, Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Señor, cuánta gente necesita de esta palabra de Dios, pero cuánta gente necesita que los cristianos, los hijos de Dios, actuemos
conforme a la palabra de Dios, que reflejemos lo que escuchamos y lo que hemos aprendido, que lo pongamos en práctica. Y si hay algo que corregir diario, que lo corrijamos así como nos corregimos en un espejo. ¿Cuántas cosas nos corregimos en un espejo? No solo nuestro rostro, sino nuestra vestimenta, cómo salimos. Así también nosotros tenemos que corregirnos en el alma, nuestro ser, Señor. Obra en nuestra vida, diga el Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, en nuestro interior, para que esa persona nueva en nosotros, para que ese nuevo yo, para que Jesús en mí sea reflejado en nuestras acciones, en lo que decimos. Señor, permítenos ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos, y prontos para ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hermano y hermana que está conectado en esta noche. Bendícele Dios para que esa persona que está ahí conectado pueda hacer sal y luz donde sea, sea en su trabajo, sea en su casa, su vecindario, sea, Señor, aún en las redes sociales, en sus colegios, los jóvenes, en el nombre de Jesús, que puedan ver una persona diferente, a unos cristianos y cristianos genuinos, verdaderos, que no solo escuchan la palabra, sino que la viven en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y hermanas, solo déjenme darles un par de anuncios. Este fin de semana me comentaron que hay dos actividades. Una es un retiro de mujeres que desde la mañana va a haber, ¿verdad? Para las mujeres de la iglesia Punto de Encuentro. Así que cualquier información con la hermana Carla Cacho, ¿verdad? Es un retiro de mujeres, tiene un costo de 500 lempiras, pero que se escuché yo, que incluye la alimentación, camiseta, un refrigerio por la tarde. Así que para más información, escriba aquí en esta página de Facebook de Punto de Encuentro, y si no, con el liderazgo de la iglesia Punto de Encuentro, escriba, quiero saber más información, anótese, no sé si hay cupo todavía disponible, me imagino que sí, así que hágalo pronto. Recuerde, ya mañana es viernes y este sábado, ¿verdad? Con la hermana Cacho, apúntese ahí. Y también para todo el liderazgo de la iglesia Punto de Encuentro, este sábado, en 2 días, ¿verdad? Próximo, hay una capacitación, un seminario de capacitación para todo el liderazgo. Así que si usted sirve en un ministerio, usted es un líder. Si está sirviendo como maestro de niños, si sirve en alabanza, si sirve en EFI, todo ministerio donde usted está sirviendo, usted es un líder. Así que vaya a la capacitación este sábado a las 2 de la tarde. El apóstol Rolando Zelaya nos estará impartiendo una capacitación muy edificante que nos servirá y nos ayudará para servir mejor al Señor y a su pueblo, ¿verdad? Así que, mis hermanos, estos son los dos anuncios que quería compartirles. Recuerde, este domingo hay iglesia también. Lléguese antes de las 10 para hacer comunión con los hermanos y estar listos y preparados para el mensaje de este fin de semana. Así que Dios les bendiga, hasta una próxima y bendiciones ahí donde está usted. Dios guarde su vida. Bendiciones, hermano.